Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y vamos a ver un vídeo más sobre la serie de vídeos sobre cómo crear un ciclo de paso, un while cycle en Blender 282. Y en el vídeo anterior habíamos visto la fase de spline muy brevemente, y la siguiente fase sería la de refinado, el refine, que es una fase en la cual normalmente tú ya tienes algo de material que poder enseñar a tu supervisor de animación o al director si el grupo de trabajo es más pequeño, y ahí es cuando el director o el supervisor te indicaría las correcciones que hacer para mejorar la animación de tu personaje, ¿vale? Entonces yo voy a suponer simplemente que lo que me van a decir es que la animación es muy rígida, porque así es, y que lo que te dicen, que además esto pasa prácticamente siempre, es que hay que dotarlo de más realismo. Lo quiero más real, más real, más real. Como si eso fuese siempre la solución, cuando en realidad lo que estamos haciendo muchas veces es exagerar el proceso de animación o las acciones que hacen para dotarles de más credibilidad. Pero bueno, eso es otra cuestión diferente. Entonces lo que voy a hacer es simplemente mejorar un poquito la animación. Como este proceso, ya os digo, ya os lo dije hace dos vídeos, es un proceso que cada una de las fases suele costar entre 1 y 2 días, y yo voy a tener que hacerlo, o al menos explicároslo en 15-20 minutos, espero que no más, pues voy a ir simplificando, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es simplemente, además de la animación que ahora mismo en vídeos anteriores la hice siguiendo la hoja de referencia que tenemos aquí en vista lateral, lo que voy a hacer es pasar a añadir un poquito de animación en lo que sería la vista frontal y en las manos y en la cabeza, que eso suele hacer ganar bastantes enteros a una animación. Entonces, vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es simplemente corregir la posición de las manos. Yo creo que seguramente sea lo mejor y más sencillo. Lo que también voy a hacer es, me voy a crear unos marcadores, ¿vale? Porque si os fijáis, si me voy a cualquier editor, por ejemplo el Dovesheet, ¿vale? Aquí yo tengo una serie o el timeline, la verdad me da un poquito igual el, el editor que utilizar, pero lo que a mí me interesa sobre todo es tener localizados los fotogramas, porque yo aquí puedo saber que el fotograma 1 es el contact, el 4 es el down, el 7 es el pass post, el 10 es el up, porque tengo la imagen de referencia, pero si me pongo en vista frontal no la voy a tener disponible, ¿vale? Porque es una imagen de referencia desde la vista lateral. Entonces lo que voy a hacer es crearme unos marcadores aquí para poder tener en la línea de tiempo básicamente esa información. Forma de hacerlo muy sencillo. Te vas al fotograma en el que quieras, añadir un marcador, pulsas la M y se crea un marcador, ¿vale? Aquí tenéis el botón, añadir marcador. Y aquí debajo tenéis la opción de renombrar el marcador. Y a este simplemente lo voy a llamar contact, ¿vale? Después con Shift D lo duplicamos y nos lo llevamos a todas las posiciones de contacto, que en este caso son la 25 y, perdonad, y la 13. Es muy importante, si hacéis esto, que tengáis el cursor sobre esta especie de franja gris que tengo aquí. Si lo tenéis aquí, lo que haréis es duplicar fotogramas, ¿vale? El atajo de teclado para duplicar un marcador es Shift D, que es el mismo que utilizamos para todo lo demás, ¿vale? Después voy a duplicar otro más, lo voy a poner aquí en el 4, que en el 4 es un down. Pues lo que voy a hacer es renombrarlo como down, y lo mismo para el fotograma 16. Pues me voy hasta el 16 y aquí tengo el down. Voy a duplicar de nuevo. Este es el fotograma 7 que corresponde con el passing post. Pues lo renombro y le pongo simplemente pass, ¿vale? Lo mismo para el 17. Entonces este me lo llevo hasta el perdonad, es el 16, y este, que es el 19, es el passing post, ¿vale? Después simplemente me quedaría el up, que lo voy a poner en
este fotograma y en este. Y así, como veis, tenemos renombrados con marcadores los mismos fotogramas para que cuando yo esté en la vista central sepa con cuál de las poses que tiene mi ciclo de pasos se tiene que corresponder el movimiento, ¿vale? Ahora sí, vamos a hacer un poquito de... Voy a ocultar esto y vamos a corregir un poquito las manos porque están muy, muy rígidas, como veis, ¿vale? Simplemente voy a seleccionar la posición. No creo que sea conveniente que estén tan abiertas las manos. Lo que voy a hacer es cerrarlas así un poquito, ¿vale? Una posición un poquito más natural y las voy a cerrar simplemente un poco, ¿vale? Esto ya debería hacer bastante. Lo mismo voy a hacer en el pulgar y en mi caso vamos a cerrarla un poquito así, pero no demasiado, ¿vale? Y ahí está bien. Esto lo que voy a hacer también es aplicarlo en la mano contraria. Pues simplemente selecciono estos huesos, los cierro así un poquito y así. Seguramente tenga que corregir efectivamente la rotación. Ahí lo tendríamos. Quizás están demasiado rotados. Voy a maximizar el panel. Vale. Ahí. Simplemente una posición un poquito más relajada, igual que este. Vamos a escalarlas un poquito y me lo llevo un poco hacia afuera, ¿vale? Esta posición ahí, ¿vale? Un poquito más relajado, más normal y ya está. Tendría que balancear un poquito la mano, pero esto dependiendo del tiempo que tenga al final del vídeo lo haré o no, ¿vale? Lo que sí que quiero hacer es modificar el movimiento de la pelvis y de los pies, que eso ayuda bastante. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar este hueso, que es el de la pelvis, y voy a sobreescribir la información. No, este no, perdón, este que ahora mismo no está animado, pero que como veis controla el hips, la cadera, ¿vale? ¿Y cómo funciona esto? Normalmente podemos balancear un poquito la cadera y darle un poquito de realismo. Dependiendo de el tipo de animación que objetivo, si es más realista o más estilizada, pues ya forzaremos más o forzaremos menos, ¿vale? En este caso, ¿vale? Siempre deberíamos de invertir la dirección, es decir, está apoyando esta cadera, con lo cual esta cadera ya no puede bajar más. Entonces lo que voy a hacer es simplemente rotarla, indicando que esta, que es la que no está apoyándose ahora mismo, que el peso está recayendo sobre la pierna derecha del personaje, ¿vale? Pues la que recae el peso siempre tiene que estar más alta porque no puede bajar la cadera porque está haciendo tope el propio hueso. Entonces simplemente fijamos ese hueso y pulsamos la I y metemos rotación, ¿vale? En este caso solo voy a rotar. Como la pose de contact se repiten en el primer y en el último fotograma, simplemente lo duplico hasta el 25. Después copio ese hueso, ¿vale? Le he dado al botón derecho copiar pose, pero como solo tengo seleccionado el hueso de la cintura, solamente va a copiar la pose de la cintura. Ahora nos vamos al otro contact, por eso he puesto los marcadores y lo pego invertido e inserto rotación, ¿veis? Y de esa forma podéis ver cómo la cadera ha ido rotando. También puede ser interesante, esto ya lo dejo para cada uno, echarla un poquito hacia adelante, ¿vale? Una cosita así, podríamos sobreescribir. Ahora duplico, perdonad, solamente quiero este, duplico y me lo llevo aquí, copio la pose y sobreescribo la anterior y inserto el fotograma, ¿vale? De esa forma no solamente
está balanceando el peso, sino también está echando un poquito hacia adelante la cadera correspondiente del pie que está avanzando, ¿vale? No, no voy a meterle en muchos más fotogramas, que sería lo que debería de hacer para todas las poses, porque si no se me va a quedar el vídeo, como os digo, muy largo. ¿Qué más voy a hacer? Pues voy a hacer básicamente lo contrario con los hombros, ¿vale? ¿Veis? Este control del pecho me permite echar hacia adelante el brazo y el torso, que normalmente siempre será el contrario al que esté echado hacia adelante. Entonces me voy a la primera pose de contacto y veis, voy a rotar así un poquito. ¿Veis? Podría forzarlo más. Todo depende del tipo de animación que queráis hacer, si va más enfadado el personaje, si va menos enfadado, si es más estilizada o más realista. Entonces lo voy a dejar ahí y voy a insertar esta rotación. Como las poses de contacto del primer y el último fotograma son iguales, lo duplico, copio la pose y en la pose de contacto contraria lo invierto y inserto rotación, ¿vale? Solo con esto, fijaros ya cómo ha ido mejorando mi personaje, ¿vale? En vista frontal se nota muchísimo. ¿Veis? Ahora los brazos parece mucho más orgánico a lo que había hace un momento. Con las caderas podríamos llegar a hacer algo parecido con los pies, pero con los pies tenemos varios problemas. Y es que, si os fijáis, está andando de forma paralela. Los pies están andando de forma paralela. Y las personas no andan así, sino que van echando el pie un poquito hacia el centro. Es decir, van haciendo un poco esto que estoy forzando ahora mismo, ¿vale? Entonces no es mucho, pero sí que es un poco. No se deja nunca 100% paralelo, que es como está animado actualmente. Entonces lo que voy a hacer es, si os fijáis, este movimiento, ¿vale? Realmente se corresponde con el eje X del espacio, que si os fijáis es uno de las líneas de fotogramas que borré, ¿vale? Si yo me voy aquí, no encontraréis la posición X, la rotación sí, pero la posición en el eje X no la encontraréis. Entonces voy a tener que sobreescribir y crear de nuevo esta línea. Muy sencillo, acordaros, como esto empieza en la pose de contacto y termina en la misma, pues simplemente lo voy a ubicar un poquito así, tampoco demasiado, y voy a insertar la posición para que se me vuelva a crear esto. Y esto perdonad, lo que voy a hacer ahora es duplicarlo al último fotograma. Después lo que voy a hacer es, creo que lo voy a dejar en la otra pose de contacto, porque en el fondo vamos a ir así y vamos a hacer el problema que tiene dejarlo así es que habrá un momento en el que seguramente por aquí se nos colisionen los pies, sobre todo cuando hagamos el pie contrario, ¿vale? Pero eso tiene solución, porque lo que haremos será seguramente en las passing pose echar el pie hacia los laterales. De momento voy a hacer que colisionen, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es este mismo efecto, lo voy a hacer con el otro pie y inserto la posición, ¿vale? Cojo esta posición y la duplico hasta el último. Ahora sí que se verá muy claramente que se está atravesando, como veis aquí, se están atravesando los pies con la pierna. Y ese atravesado, esa colisión, ese clipping se llama realmente, el término que utilizamos es clipping, se está produciendo en los passing, entre los passings y los ups, ¿vale? Que son entre que pasa una pierna y se levanta la siguiente. Entonces lo único que vamos a hacer es tener que corregir eso. Nos vamos aquí al passing, en este caso del pie izquierdo, y cuando comienza el passing, que ya está el pie despegado, simplemente lo voy a mover otra vez hacia afuera y voy a insertar la posición, ¿vale? De esa forma, ¿vale? Lo sacaríamos hacia afuera. Como veis, aquí está pegado, aquí se va separando, como veis.
Si os fijáis aquí, en la pose de contacto, el pie está deslizándose hacia el lateral. Me refiero a esto, ¿vale? ¿Veis que está deslizando? Eso no se debe de hacer. Entonces lo que voy a hacer es, voy a borrar un momento esta corrección que había hecho. Como veis ahora ha salido esta línea indicando que no hay cambio entre uno y otro. Y realmente este fotograma me lo voy a llevar aquí, al down, porque aquí no quiero que haya cambio de posición. Y es aquí donde sí que quiero que el pie se mueva. Como veis, es cuando se despega del suelo, cuando se está moviendo, ¿vale? Y aquí cuando vuelve a impactar, tengo el mismo problema, ¿veis? Aquí que el pie está apoyado, se está moviendo hacia el eje X. Entonces lo que voy a hacer es este fotograma dejármelo aquí, ¿vale? De esa forma los únicos cambios que tiene este pie se hacen cuando ya está en el aire. ¿Veis? Aquí se está despegando y empezará a separarse, se ha separado y se vuelve a juntar. Podría incluso, si va muy fuerte, ¿vale? Podría llevármelo incluso a la nueva pose de contacto. ¿Veis? Pum. Y en el contacto vuelve a estar en la posición inicial. ¿Veis? Qué bien queda. Ahora no hay deslizamiento cuando el pie está apoyado en el suelo, ¿vale? Voy a hacer más o menos lo mismo con el pie contrario. Aquí va a ser un poquito más complicado porque quiero recordar que aquí hace dos contactos. Sí, hace dos contactos, pues. Pero yo sé que en este contacto quiero que esté aquí quiero que esté también en esa posición, aquí va bien y aquí. ¿Veis? En este passing es donde se está produciendo ese problema. Pues lo mismo. Desde que termina el contacto es cuando necesito modificar esta posición. Antes no se tiene, en este caso es este pie, no se tiene que deslizar antes porque está clavado en el suelo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí que se mueva, aquí ya debería, que es en el passing, ya tendría que estar echado hacia un lado. Voy a insertar esta nueva posición y aquí otra vez cuando hay contacto, ¿veis? Vuelve a la posición central y de esa forma podríamos corregirlo. Habría que corregir también las rotaciones de las rodillas que se controlan con estos poles, ¿vale? Con este y el otro estará, si os digo la verdad ahora mismo no sé dónde está, aquí está, y este de aquí, ¿vale? Muy sencillo. Los fotogramas los hemos puesto desde este down hasta ese contact, concretamente es en el passing. Pues en el passing vamos a buscar este hueso que es el que controla la rotación de la rodilla y en el passing vamos a crear el cambio. En este caso, en el down, que es justo lo de antes, queremos que tenga esa rotación, pues insertamos la posición. En el down, perdonad, en el passing es cuando quiero que la rodilla esté echada hacia un lado e insertamos la posición. Y aquí, como quiero que esté en la misma postura que estaba aquí, pues simplemente seleccionas este diamante y te lo llevas hasta aquí. Y fijaros ahora mismo en esta rodilla cómo llegará a cierto momento, saldrá hacia afuera. ¿Veis? Ahí. ¿Veis cómo sale la rodilla y el pie? Eso es lo que hay que buscar. Y después vuelve al centro. Lo mismo vamos a buscar con el pie contrario. En este caso, empezamos en contacto, tenemos el down y aquí tenemos el passing. ¿Vale? Aquí, si os fijáis en la planta del pie, en esta planta del pie, ya está saliendo hacia afuera, pero la rodilla todavía no. Y ahí es donde tenemos que sacarla. Nos vamos al fotograma anterior, fotograma clave anterior. Aquí insertamos posición para esta rodilla.
aquí tiene que estar hacia afuera, pues la sacamos hacia afuera, insertamos posición y voy a volverme a llevar este hacia aquí para que vuelva otra vez a enderezarse la rodilla, como veis. Muy bien y muy bien. ¿Vale? Pues podríamos hacerle algo más al personaje, seguramente en el cuello, por ejemplo. Podríamos hacer un poco lo mismo. Cuando hace contacto con un brazo, normalmente vamos cabeceando en este sentido. ¿Vale? Esto seguramente queda un poquito extraño según qué tipo de animación, pero bueno, por hacerle un poquito más, porque hemos ido bastante rápido, 20 minutos, y ya lo daríamos por terminado, ¿vale? Pues voy a insertar simplemente la rotación del cuello. Esta tiene que ser la misma que el último fotograma. Voy a copiar la posición y en el contacto contrario vamos a invertirla y vamos a insertar la rotación. ¿Vale? Si os fijáis, es muy sutil, por eso muchas veces os dirán cuando hagáis este tipo de cosas que exageréis la acción, ¿vale? Voy a exagerarla, ¿vale? Porque ahora mismo es bastante sutil, ¿vale? Está así con su desgarbo, es más parecido a como lo entregaría yo, pero ya os digo, voy a forzar un poquito la acción para que lo veáis más claramente lo del cuello. Lo voy a llevar aquí, lo llevo, lo duplico hasta aquí, copio otra vez la pose, me vengo aquí, la pego invertida e inserto la rotación. Vamos a ver, como veis, todavía más desgarbado el ciclo de paso. ¿Vale? Si tuviese más tiempo, seguramente lo que haría, vamos a ver un momentito, sería balancear un poquito las manos, ¿vale? Para que vayan siguiendo un poquito la dirección del movimiento, ¿vale? Y poco más, ¿vale? De todas formas, yo lo voy a dejar aquí porque no quiero que el vídeo se os haga demasiado largo ni se os complique esta animación, ¿vale? Nos vemos en la última fase, que es la de polis. Un saludo.